Hello, 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 ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a hablar de qué son los macros. Pero antes de empezar de hablar de qué son los macros, vamos a hablar de qué son las calorías. Porque las calorías son unidades de energía. Y es que si nos devolvemos a nuestros tiempos de la escuela, recordamos que vimos esto en química y que decía que la caloría era la cantidad de energía que se necesitaba para elevar un gramo de agua hasta un grado centígrado más. Por lo tanto, una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Eso es yo solamente como en general. Realmente lo que nos interesa a nosotros saber es que una caloría es una unidad que mide energía y que es- hablamos de calorías cuando nos referimos a la energía que nuestro cuerpo necesita para cumplir sus funciones diarias. También las vemos mucho en las etiquetas de los alimentos, en las etiquetas nutricionales, y vemos cuántas calorías traen esos alimentos. También vemos en esas etiquetas de dónde vienen esas calorías. Y allí es donde entra el tema de los macros, que son los macronutrientes. A eso nos referimos cuando digo los macros. ¿Ok? Es importante que entendamos que los macronutrientes son los que nos aportan las calorías. Es decir, que las calorías se construyen de macronutrientes. Y cuando contamos calorías, estamos contando macronutrientes, aunque no le estamos poniendo atención al origen de esas calorías. En cambio, cuando contamos macronutrientes, le estamos poniendo atención al origen de esas calorías. Y esto lo van a entender un poco más adelante. Fíjense, en las etiquetas nutricionales vemos que nos indica que una porción de ese paquete o lo que trae en ese paquete, por ejemplo, esta que estamos viendo, habla de una porción de una taza o 225 gramos. Esa porción tiene 250 calorías. Pero ¿de dónde vienen esas calorías? Bueno, aquí nos explica que esas calorías están compuestas de grasas, carbohidratos y proteínas, y que de las grasas vienen 12 gramos, de los carbohidratos 31 gramos y de las proteínas 5 gramos. Esto lo vamos a ir entendiendo más profundo a medida que pase la clase. Entonces, lo que quiero dejarles claro es que esas calorías que vemos en las etiquetas nutricionales y de las que hablamos están compuestas por los macronutrientes, que son las grasas, los carbohidratos y la proteína. Y además quiero agregarles que se le llama macronutriente porque aparte de que nos aporta energía, o sea, calorías, también lo necesitamos en nuestro cuerpo en una gran cantidad. El macronutriente lo necesitamos en mucha cantidad y el micronutriente, que estoy segura que lo han escuchado, que son las vitaminas y los minerales, los necesitamos en cantidades más chiquitas, por eso son micronutrientes. Ahí les dejo la diferencia de esas dos palabras que usamos mucho a diario, pero que quizás no sabemos exactamente por qué. ¿Okay? Continuamos entonces. Vamos a empezar a hablar de los carbohidratos, porque es que necesito explicarles cuál es la función de cada uno de estos macronutrientes para que ustedes puedan entender el por qué es importante consumir la cantidad adecuada de cada uno de ellos. Ellos tienen funciones diferentes en nuestro cuerpo. Cada macronutriente tiene una función específica y según lo que nosotros queremos lograr o según lo que nosotros necesitamos, podemos combinar diferentes cantidades de estos macronutrientes para hacer que nuestro cuerpo funcione de forma más eficiente. Entonces vamos a comenzar a verlos por separado, qué es lo que cada uno nos aporta y cuál es su función para entender cuál es su importancia y poder decidir cuánto necesitamos de cada uno de ellos. Comencemos con los carbohidratos. Los carbohidratos tan conocidos, tan temidos o tan amados. Los carbohidratos son la fuente de energía preferida de nuestro cuerpo.
¿Por qué? Bueno, porque nuestro cuerpo lo convierte muy fácilmente en energía, porque es muy económico para nuestro cuerpo utilizarlo como energía. Entonces, es nuestra fuente de energía preferida. Si están disponibles, va a usar el carbohidrato. Aparte, quiero decirles que el carbohidrato nos aporta 4 calorías. Es decir, por 1 gramo de carbohidrato, y 1 gramo de carbohidrato me refiero al valor nutricional, dietético, tenemos 4 calorías. Este gramo dietético o nutricional no está referido o relacionado al peso físico del alimento. O sea, si estamos hablando de carbohidratos y sabemos que una papa es un carbohidrato, el peso de la papa como tal no es gramos de carbohidrato. La papa en general es un carbohidrato que equivale a una cantidad de gramos nutricionales de carbohidrato. Eso lo van a entender más adelante. Solamente quiero hacerles ahorita la distinción, pero no se preocupen. Entonces decimos que los carbohidratos por cada gramo nos aportan 4 calorías. Y ellos son divididos en categorías. Las categorías son los azúcares, los almidones y las fibras. Vamos a ver la diferencia que tiene cada uno de estos, porque normalmente cuando hablamos de carbohidratos, los metemos todos en una sola palabra y realmente son diferentes. Ellos están definidos dentro de carbohidratos por lo fácil acceso que tiene nuestro cuerpo a convertirlos en glucosa, pero tienen otras diferencias importantes. Entonces, veamos cuáles son. Tenemos estos 3 tipos de carbohidratos: los azúcares, los almidonados y los fibrosos. Los azúcares son carbohidratos simples. ¿Qué quiere decir eso? Que su digestión es muy rápida y se convierten casi que de forma inmediata en glucosa, lo que hace que nos dan energía así, rápida. ¿Okay? Estos se pueden conseguir dulces naturalmente, el de la fruta, se puede conseguir naturalmente en la leche o también como azúcar agregada, que ya son las azúcares procesadas que se pueden poner para endulzar cualquier alimento. Todos los tipos de azúcar, cuando decimos azúcar, no estamos hablando nada más del azúcar blanca de la mesa, estamos hablando del azúcar que viene naturalmente en algunos alimentos y en el azúcar que podemos añadir. ¿Okay? Luego tenemos los almidonados, que son carbohidratos complejos. ¿Por qué son complejos? ¿Por qué le llamamos complejos? Bueno, porque su digestión es un poquito más lenta y entonces nos dan esa energía que nos las proveen en un tiempo más prolongado, ¿no? Y lo vamos a conseguir en los panes, en la pasta, en los granos, en los cereales, en las verduras, en este tipo de alimentos. Luego tenemos los fibrosos. Los carbohidratos fibrosos también son complejos y se pueden dividir en solubles e insolubles. ¿Okay? Quiero aclarar que sí, que la fibra está considerada un carbohidrato. Aporta quizás un poquito menos de calorías, pero no es mucha la diferencia, así que las consideramos igual como un carbohidrato que aporta 4 calorías, para no enredarnos con esa diferencia mínima que hay. Y como les comenté, hay 2 tipos de fibra: la fibra soluble y la fibra insoluble. Aquí les puedo mostrar, en esta fotografía ven diferentes tipos de fibra. Y aquí les doy lo que son las características de ambas fibras. La soluble tiene la peculiaridad de que atrae agua a los intestinos. Y al mismo tiempo que atrae agua, convierte esta fibra en un gel, lo que hace que la digestión se haga un poco más lenta. Además, te da sensación de saciedad. Se consigue en la avena, la cebada, las legumbres, las frutas y las verduras. En la fibra insoluble es una que es difícil de digerir, aumenta el volumen de las heces, evita el estreñimiento, hace que se acelere el proceso para que no haya estreñimiento, produce una sensación de saciedad también porque ambas fibras lo producen, y se consigue en cereales y en derivados integrales. Esta fibra no la vas a conseguir en ningún producto de origen animal. Seguimos. Importantísimo. Recomiendo que consuman
entre 25 y 35 gramos de fibra al día. En las aplicaciones donde van a registrar sus comidas, van a poder ver la cantidad de fibra que ellas aportan. Entonces, hay que empezar a poner atención porque cuando se hacen recortes de carbohidratos en dietas bajas en calorías, se baja el consumo de fibra. Entonces, es bueno ponerle atención al consumo de fibra cuando estamos haciendo un déficit calórico para perder grasa, para estar seguro que estamos consumiendo lo que necesita nuestro cuerpo para tener una buena digestión. Entonces, ese rango de fibra debería estar entre 25 y 35 gramos al día. Esto además nos garantiza saber que estamos comiendo alimentos de calidad, porque como la fibra se consigue en verduras, cereales, frutas, para comer esta cantidad de fibra es porque estamos comiendo comida que nos nutre y nos provee de vitaminas y minerales. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver también esta clasificación de los carbohidratos que son complejos versus los simples. Como ya les mencioné antes, los complejos son los que se digieren poco a poco, por lo que toma más tiempo convertirlos en glucosa. Y entonces la energía que nos proveen estos carbohidratos va distribuyéndose en el tiempo a lo que va pasando el día, ¿no? Se encuentran en verduras, en espinacas, en granos enteros, en papas y en legumbres. Los simples se asimilan muy rápido, por lo que se convierte en una glucosa de inmediato. Y se encuentran en frutas, en azúcares simples. Azúcares simples son estos que les conté que son refinados. En productos refinados y procesados como las galletas, los dulces y todo tipo de producto de panadería. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia para que más o menos los tengan identificados. Antes de irme de los carbohidratos, quiero decirles que estos carbohidratos simples y complejos no quieren decir que uno sea malo y otro sea bueno. No, ellos tienen sus usos específicos en diferentes ocasiones. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo. Si un atleta que necesita correr largas distancias, como es un maratonista, necesita durante el tiempo que está corriendo carbohidratos simples. Entonces ellos utilizan a veces unas barritas de azúcar o unas bebidas que son súper dulces o unos sirope de fruta que son súper concentrados y se los van consumiendo durante la carrera. Porque esta energía que se comen en el momento de la carrera se convierte muy rápido en energía y pueden seguir corriendo. Ahora, ellos necesitan aún hacer una carga de carbohidratos complejos antes de la carrera. A veces se escucha que los maratonistas comen pasta la noche anterior. ¿Ok? Eso lo hacen es porque ellos necesitan llenar todos sus almacenes de carbohidratos para tener energía durante el largo tiempo que tienen ese tipo de carreras. Entonces utilizan las dos fuentes de energía compleja y simple de manera estratégica, una inmediata que la usan durante la carrera y la otra antes para tener todos sus almacenes de energía llenos. Entonces, como ustedes ven, no es que los carbohidratos simples sean malos, los usamos en momentos en que los necesitamos. Y los carbohidratos complejos los vamos a usar para la mayoría de nuestros momentos. Ok, veamos ahora las grasas. No les dije que el carbohidrato también aporta 4 calorías por gramo, si se los dije. Bueno, vamos a las grasas. En las grasas, entonces vamos a comenzar porque nos aportan 9 calorías por cada gramo. Como ven, la grasa aporta mucho más calorías que un carbohidrato. Por eso es que a veces se confunde el hecho que decimos que estamos comiendo bajo en grasa, pensando que lo hacemos porque la grasa es mala, y no, no es mala. La necesitamos, es esencial para nuestra salud, pero sí las comemos en cantidades más pequeñas porque pocas cantidades de grasa aportan muchas calorías. Esa es la única razón, no porque sean malas. Hace muchos años se creía que la grasa en general estaba muy relacionada con las enfermedades cardiovasculares, pero ya en el tiempo de hoy se entiende, está comprobado por médicos y científicos que las grasas son necesarias en nuestra dieta. Lo único que tenemos que escoger de dónde las consumimos, ¿no? Y como vemos en esta pirámide, yo les tengo allí las grasas insaturadas, las saturadas y las transaturadas.
Las insaturadas que están en la base de nuestra pirámide son las que debemos comer en mayor cantidad. Luego tenemos las saturadas, que son moderadas, y las transaturadas, que deberíamos reducirlas o evitarlas. No es que nunca vamos a comer las transaturadas, es que tenemos que tener conciencia que de esas es las que menos tenemos que comer. ¿Por qué las grasas son esenciales? Bueno, porque las grasas protegen nuestros órganos, nos crean balance hormonal, nos asisten o nos ayudan a mantener el colesterol y la presión arterial balanceada y ayuda en la absorción de los nutrientes a nivel intestinal. Entonces, la grasa, señores, es necesaria en nuestra vida. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de estos tipos de grasas para que conozcan cada uno de ellos y puedan hacer elecciones convenientes en cuanto al consumo de grasas. Tipo de grasas. Tenemos las grasas saturadas, que son las transaturadas, que son las que vimos en la parte superior de la pirámide, o sea, de las que tenemos que comer menos. Se consiguen muy fácil en todo lo que es la comida frita. Se crean por una hidrogenación, que es la combinación con una molécula de hidrógeno, y, y aceite vegetal, por ejemplo, y todo lo que tiene frituras, y todo lo que tiene altos grados de grasa que ha sido horneado, como los panecillos de las panaderías o las galletas, todo eso tiene grasas transaturadas. Las saturadas. Las saturadas se pueden identificar fácilmente porque a temperatura ambiente ellas son sólidas. Por ejemplo, la mantequilla, ¿ok? Se asocian con enfermedades del corazón cuando se consumen en exceso. Se pueden encontrar en las carnes rojas de origen animal, la leche y sus derivados. Por eso es que se asocia también el consumo de carnes rojas con enfermedades cardiovasculares. Por esto no es que no las puedes comer, es que hay que reducir el consumo. No puede ser que la mayor fuente de energía que provengan de la proteína venga de carnes rojas. Tenemos que hacer un balance con carnes blancas y pescados. No son malas, en ningún momento estoy diciendo que son malas. Sí, se pueden comer, pero de forma moderada. Y después vienen las grasas insaturadas. Estas se dividen en polisaturadas y monosaturadas. Se pueden conseguir líquidas a temperatura ambiente, como son los aceites, y también se consiguen en los frutos secos, las semillas y el salmón y los pescados azules. Estas grasas son conocidas como las grasas buenas, ¿ok? De estas grasas es que debe estar compuesto la mayoría del consumo de nuestras grasas. Estas grasas inclusive son de beneficio para nuestra salud. Consumiendo una cantidad adecuada de ellas, puedes mejorar tu ambiente hormonal, mejorar el colesterol y mejorar la presión arterial. Entonces, importante que la mayoría de nuestras grasas debe venir de las insaturadas. Ahora hablemos de la proteína. La proteína para mí es uno de mis macronutrientes preferidos y es porque conozco sus beneficios y es lo que quiero dejarles en este programa. Las proteínas aportan 4 calorías por cada gramo. Nos ayuda en la regeneración celular y en crear nuevas células. Es la base de construcción de nuestros músculos, huesos, cartílagos y piel. Ayuda a preservar nuestra masa muscular y, por supuesto, nos aporta saciedad, ya que nos mantiene la digestión activa mientras la estamos procesando. Otra cosa que le quiero decir, ok, la proteína está compuesta por 20 aminoácidos. Cuando consumimos proteínas, estas se descomponen, esos 20 aminoácidos. De esos 20 aminoácidos, hay 9 que nuestro cuerpo no puede producir y que necesitamos para estar saludables. Esos 9 aminoácidos los consumimos de nuestros alimentos diarios. Entonces, cuando tenemos una proteína que no contiene alguno de estos 9 aminoácidos que nosotros no producimos, entonces la consideramos una proteína incompleta. ¿Okay? Por ejemplo, el colágeno
que es tan famoso y que se ha puesto tan de moda, consumir colágeno. Ojo, es muy bueno consumir colágeno y cuando lo reportamos en nuestro registro de comida diaria, suma para las proteínas, pero no puede ser todo nuestro consumo de proteína del colágeno. El colágeno es un tipo de proteína que es bueno consumir, pero no es completa. Entonces, nuestro mayor consumo de proteína debe ir de proteínas completas. Las proteínas veganas, ellas mayormente no son completas. Para las personas que son veganas deben tener en cuenta y consumir proteínas completas o hacer la combinación de alimentos necesarios para completar esos aminoácidos que no están en una sola proteína. ¿Ok? Vamos a continuar con otros. El alcohol. Miren lo que apareció aquí, el alcohol. Resulta que el alcohol es el cuarto macronutriente, que aunque no se los puse al principio, cuenta porque aporta calorías. Y es por eso que es un macronutriente, porque aporta 7 calorías por gramo. Es alto el aporte de calorías que tiene el alcohol. Pero no es esencial. Podemos vivir sin él toda nuestra vida y no tiene realmente ningún beneficio nutritivo. Entonces, lo voy a considerar aquí porque la mayoría de la gente consume alcohol dentro de sus dietas y hay una manera de contabilizarlo dentro de nuestros requerimientos. Más adelante, en la parte de los bonos, van a tener información de cómo incluir el alcohol en sus requerimientos diarios para poder completar sus macros. ¿Okay? En las aplicaciones donde registramos nuestros alimentos no existe el macronutriente del alcohol. Sin embargo, en esa información que les voy a dar en los bonos, van a ver cómo hago para registrar el alcohol y todavía poder cuadrar los macros del día. Es una información que van a aprender más adelante. Bueno, en este video ya cubrimos todo lo que son los macronutrientes. Quiero aquí mostrarles un resumen porque es importante que se lleven el aporte de cada macronutriente, claro, porque lo vamos a utilizar muchísimo durante todo el programa. Entonces aquí se los resumo. Los carbohidratos y las proteínas nos aportan 4 calorías por cada gramo. Las grasas nos aportan 9 calorías por cada gramo y el alcohol aporta 7 calorías por cada gramo. Y es importante volver a recalcarles que estos gramos no se refieren al peso del alimento. Estos gramos se refieren al valor nutricional. Y les voy a poner un ejemplo. Si se van a la aplicación donde registran los alimentos y registran 100 gramos de pechuga de pollo, les va a indicar que más o menos puede estar entre unos 22 y 25 gramos de proteína y algo de grasa también tiene. Entonces, esos gramos que muestra la aplicación donde dice que 100 gramos de pollo en peso, lo que pesa una pechuga de pollo, se convierten o equivale a 22 gramos de proteína. Entonces allí es donde tienen que estar claros con esa diferencia. Igual lo voy a explicar en otros videos y se los voy a estar repitiendo.